como siempre, estas charlas que organizamos junto con el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Contarles que forma parte de nuestro programa de articulación Educación-Producción para el Desarrollo Local. Es un programa por el cual nosotros vamos recorriendo las diferentes regiones de Canadá con la intención de poder descubrir los patrones socioproductivos, culturales, educativos y poder luego proyectar puntos de vinculación, de articulación con los patrones correspondientes de nuestro territorio. En la tarde de hoy tenemos una conferencia muy particular, de la cual ya hablaremos en un momentito. Pero sin más, vamos a pedirle a Darío Macía, nuestro vicerrector, que nos dé la bienvenida para poder iniciar esta jornada. Gracias, Vivi. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, Rubén, muchas gracias. Un placer que hoy nos acompañes y que hoy nos permitas compartir con vos esta hora donde seguramente, como pasa en cada una de nuestras reuniones, estaremos aprendiendo, por lo menos en lo personal, de muchas cosas que todavía no conocíamos, ¿no? Estamos en un punto de nuestra actividad, repasamos con Viviana informalmente desde cuando comenzamos hasta hoy, y claro, por ahí uno a veces habla de tiempos y tiene que ver con el acúmulo de reuniones, ¿no? Que fueron muchísimas y la verdad que continuas y que nos permitieron estar permanentemente en contacto con ustedes, aquellos que hoy nuevamente nos acompañan y en particular hoy con Rubén como disertante, que también nos ha acompañado muchísimas en nuestras jornadas. Vos me has escuchado decir, Rubén, que cuando pasen por Rosario, si alguna vez están, se va a hacer un placer que nos conozcamos personalmente. Hoy más que nunca, invitaría un café bien caliente porque está fresco. Se vino el frío de golpe y estamos todos de alguna manera abrigándonos. O sea, empezó ese efecto cebolla, ¿viste? Que te pones de todo para ver si cubrís de frío. Pero bueno, más allá de esta situación, muchísimas gracias. Un placer que estemos nuevamente juntos. Rubén, muy agradecido porque estés con nosotros. Muy bienvenido a la Universidad Nacional de Rosario en esta actividad del día de hoy. Y como siempre, Vivi, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias a vos, Darío, como siempre, por darnos la cálida bienvenida para iniciar todas y cada una de nuestras charlas. Bueno, como ustedes recordarán, en la recorrida que vamos haciendo de Canadá, en las 5 regiones que hemos identificado, estamos actualmente transitando la que hemos denominado la tercera región, que corresponde a los territorios del Gran Norte de Canadá. Corresponden a los territorios del noroeste, al Yukon y al Nunavut. Y encontramos en esos territorios uno de los principales patrones sociales que tiene que ver con los pueblos originarios. Es por eso que en esta tarde vamos a tener la grata disertación que nos brindará Rubén Herrera, que ha denominado a la charla diciendo "Dícese de mí, aproximación a la denominación de los pueblos preexistentes a la conquista de América". Y les cuento que Rubén Herrera es integrante de la comunidad Guarpe Guaitamari, es profesor de historia, es investigador y es miembro de la CEAPI, del Consejo de la Educación para Pueblos Indígenas de la Nación, que es el organismo que lleva adelante las políticas educativas para los pueblos originarios. Es director del Centro Cuyano de Estudios e Investigaciones Histórico-Social, es miembro de la organización Martina Chapanay, que nuclea diferentes pueblos originarios de Mendoza. Y decirles que a Rubén lo hemos conocido en ocasión de realizarse el primer encuentro internacional de arte, artesanías, cultura indígena, que se celebró en la ciudad de Buenos Aires y que allí nos habíamos conocido hace ya un par de años. ¿No es cierto, Rubén? Bienvenido. Bueno, Vivi, muchas gracias. Darío, muchas gracias por las palabras tan elogiosas. Realmente acepto la invitación y en cuanto ande por los pagos de ustedes, bueno, allí estaré. Es más que tengo familia, he tenido sobrinos estudiando ahí en la facultad, así que tengo un poco de corazoncito cerca con
con la zona de ustedes. Así que te bueno, es muy esperamos, Rubén. grato. Te esperamos. Es muy grato estar nuevamente con ustedes y bueno, decirles que lo que vamos a hacer es una charla, es hablar, tratar de no usar un vocabulario tan académico, cosa de que esto se haga bien dinámico, bien comprensible para todos los que estemos aquí en este espacio. Y bueno, sí, el tema de este pedido que hace ASAEC junto con la Universidad de Rosario en llevar adelante estas aproximaciones, ¿no? Porque bueno, sabemos que esto de cómo denominar a nuestros pueblos data de muchos años para atrás y es un debate que hasta el día de hoy se tiene hacia el adentro de los propios pueblos y las propias organizaciones y hacia el afuera, de cómo nosotros desde la academia tenemos que nombrarlos y cómo ellos quieren que los nombremos, ¿no? Esa sería un poquito esto de lo que vamos a charlar y de lo que vamos a intentar ver y de llegar a un acuerdo y ver cuál es el desafío que vamos a tener para adelante, ¿no? Y cuál es el desafío que tenemos y con el que nos encontramos. Discúlpame la interrupción, Rubén. Esta charla, cuando la organizábamos, cuando la pensábamos, en el intercambio que hicimos con Rubén, yo le decía, me gustaría que, más que todo por la calidad de historiador que se trata de Rubén, que nos explicara o que nos contara cuál es la correcta denominación para no significar ni ofensivo, ni significar en la denominación una forma de dominación, porque sabemos que quien denomina, domina, y entonces siempre estábamos en ese grave inconveniente, y por eso lo significativo de esta charla. Disculpame, pero lo quería comentar porque vos fuiste muy paciente y accediste a, bueno, transitar tu charla comenzando por allí, para poder darnos claridad respecto a una denominación tan fuerte. Adelante. Bueno, muchas gracias y bueno, saludarlos a todos. Puscocomague, Peñicomague, Saxacarigue, Huarpe, Guaytamari, Huentota, Taitaiken. Profesor Rubén Herrera. Les digo, bueno, buenas tardes a todos y a todas, las presentes en este lugar. Mi nombre es Rubén Herrera, pertenezco a la comunidad que ya se nombró recién, Guaytamari, del pueblo Huarpe, de la provincia de Mendoza, y Taitaiken, que es el departamento en donde yo vivo, que sería la zona del Bermejo, Guaymallén, aquí en Mendoza. Bueno, tenía preparado un power rapidito como para ir compartiéndolo con ustedes e ir charlando un poquito con respecto a estas aproximaciones, ¿no? Así que lo que iba a hacer también era un poquito un recorrido histórico de esto, de cómo fueron nombrados, cómo fuimos nombrados, ¿no? los pueblos desde los inicios de la conquista. Así que bueno, voy a ver si comparto pantalla. Ahí estamos. Ah, no, esperen que me quedó. Bien, ahí estamos. Perfecto. Adelante, Rubén. Bueno, paso esta rapidito porque esta ya la nombraron. Y el título elegido, con el que habíamos charlado, con Vivi, con Olga, con Darío, ¿no? Para hacer esta presentación, y este desafío era, bueno, aproximarnos a los términos que vienen siendo usados y que han sido usados históricamente y los que están siendo usados en los últimos tiempos y actualmente, ¿no? Por eso, en este recorrido que haríamos, vamos a ir llevando un poquito de claridad, un poquito de luz, dirían los de filosofía, ¿no? Al entendimiento de estos términos y de por qué
es importante cómo nombrar a los pueblos y cómo ellos quieren que se los nombre, porque, como bien dijo Vivi, la cuestión es no llegar a cuestiones ofensivas. Y que sí nos ha pasado en el transcurso de la historia que estos términos, ¿por qué han ido cambiando? Bueno, por ese sentimiento de sentirse ofendidos o sentirse mal con respecto a cómo son denominados y dominados. Bueno, sabemos que históricamente en todo lo que es el Abya Yala, lo que se conoce como América, en el norte también de América, en la zona de Canadá, en toda esta región de América, de este nuevo continente, o conocido como nuevo continente para los europeos, el término que se usó fue el término indio. Y en realidad, si lo vemos etimológicamente, el término indio es un gentilicio que nos dice que la persona ha nacido en la India. Y esto también suele prestarse a la confusión, cómo denominamos a los indios de la India, no a los indios de aquí de América. Generalmente tenemos una confusión porque, bueno, el castellano es tan rico y tiene tantas formas de acepciones para un término que a veces es confuso. En este caso, como les decía, a una persona de la India se le debe decir indio. Muchas veces nosotros decimos, no, si es de la India es un hindú. En realidad el hindú hace referencia propiamente a aquel que practica el hinduismo, no a la persona que es de la India. Entonces, esa confusión creo que le tenemos que dar claridad también, porque si no seguimos teniendo este tema de el indio aquí en América y el hindú en la India. Y en realidad no, en la India es indio y el hindú es hinduista, el que practica profesa esa religión o esa línea religiosa que hay en la India. Por lo tanto, el término indio para aquí, para América, no estaría aceptado, y los pueblos en realidad al principio lo aceptaron, pero luego lo fueron revisando y lo fueron sintiendo como despectivo, y es por eso que con el transcurso del tiempo lo fueron intentando cambiar, y también la academia fue dando luz a estos términos para que fueran cambiando y nombrándose de otra manera a nuestros pueblos de aquí del territorio. Bueno, es lo que decía. ¿Por qué se dice indios aquí en América, ¿no? Tanto en América del Norte como América Central y como América del Sur. Se dice indios, bueno, porque ese error cometido, error entre comillas, pero sí, ese error cometido por Cristóbal Colón, que él, como todos sabrán, se buscó otro camino para llegar a la India, y al cruzarse por el océano encuentra a este viejo continente, porque no es nuevo, a este viejo continente se encuentra que había población y creyó llegar a la India. Es por eso que se le denominó a los pobladores de aquí, de nuestro territorio, de esa forma, equivocadamente, como indios. Ahora bien, sabemos que el concepto indio, el concepto indígena, por ahí hay una forma que uno lo iguala. Dice indio e indígena, estamos diciendo que es lo mismo. Y en realidad no tiene nada que ver, son dos términos totalmente diferentes. Lo único que tienen en común es la parte de indi, indígena o indio. Eso es lo único que tiene, pero etimológicamente son dos palabras totalmente diferentes y que no tienen nada que ver. Y este término de indígena comienza a utilizarse también, y ya lo voy a desarrollar más adelante en las filminas, comienza a utilizarse también a partir de la conquista,
pero lo adopta de una forma más jurídica para nombrar a todos los pueblos de América, la OIT. Allá por los años 1989, utiliza este concepto, esta palabra de indígena, para nombrar a todos los pueblos y nuclear a todos los pueblos de aquí de América, para tenerlos jurídicamente dentro de un reconocimiento de pueblos que son preexistentes al Estado. Entonces, en el ámbito internacional, nos encontramos que la OIT y el convenio 169 son los que reconocen a los pobladores preexistentes a la conquista desde Canadá, o más arriba todavía, de toda América hasta Tierra del Fuego, los reconoce con el término de indígenas. Lo que es legal es esa palabra. Legalmente se tiene que usar ese término indígena. Si uno tiene que hacer alguna presentación legal, algún pedido, alguna comunidad tiene que hacer algún pedido a través del derecho, a través de un reclamo judicial, tiene que usar este término, este concepto que es indígena, porque es lo que está reconocido y es lo que está avalado a nivel internacional por la OIT. Paso a la otra. Y ya yendo al tema, a otra de las palabras, ¿no?, de aborigen, porque nosotros usamos aquí, tanto en Argentina como en otros países, usamos la palabra aborigen, usamos la palabra indio, usamos la palabra indígena, y también usamos ahora últimamente la palabra pueblos originarios. El tema aborigen también tiene sus dificultades, ¿no? En realidad, el término aborigen, como bien lo dice la definición etimológica, es desde el origen, o sea, abo es desde y origo es origen, desde el origen. Entonces aquí estaríamos diciendo que la palabra aborigen estaría bien usada para una persona que es originaria de este lugar, tiene su origen en este lugar. Tanto sea en Canadá, como sea en México, como sea en Guatemala, o como sea aquí en Argentina. Ahora bien, este término de aborigen también, con el correr de los años, fue teniendo connotaciones negativas, así como el indio y como el indígena, y las organizaciones y las comunidades y las propias personas que pertenecen a las comunidades comienzan a tratar de verle una vuelta a esta palabra también del aborigen, más allá que nos está diciendo que aborigen es la persona de origen de este lugar, lo asocian, ¿sí?, con un prefijo que erróneamente, por supuesto, lo asocian con un prefijo que es el ab, y dicen que es sin origen, como que ab quiere decir en latín sin origen, y en realidad no tiene esa verdad, ¿no?, o esta connotación, y mucho menos en el origen de abo, ¿sí?, o de ab, diciendo que es sin origen. En realidad, el prefijo a es antes, ¿sí?, el prefijo a, pero no el prefijo ab. En este caso, al decir aborigen, estamos hablando de, como dije recién, de la persona que es de aquí, de este origen, desde este lugar. Pero bueno, las organizaciones, los pueblos originarios y la confusión del indígena, del indio y del aborigen, creyeron y entendieron que esta palabra aborigen hacía alusión a que no tenían origen, a que eran sin origen. Y a esto fueron adhiriendo para ir cambiando la palabra aborigen. Si bien hasta el día de hoy muchas comunidades, muchos pueblos en diferentes lugares y provincias de Argentina y de otros países en Latinoamérica siguen aceptando y se siguen autoidentificando con la palabra aborigen, ¿sí? Entonces, esta palabra aborigen, si bien es correcta, las organizaciones y en sus encuentros y en su devenir histórico han ido tratando de no querer usarla más por ese sentimiento de lo que es
el sentirse sin origen. ¿Y esto a qué hace referencia? Y que voy a ampliar un poquito más adelante en próximas filminas. Y está haciendo referencia a que las palabras que usamos generalmente es poco entendido en su definición etimológica y las personas la van adoptando y la misma sociedad le va dando la connotación que consuetudinariamente han ido sintiéndolo a través del tiempo. En este caso, la palabra aborigen la sienten como ofensiva, por lo tanto buscaron la manera de decir de no usarla más y de tratar de no usarla más en algunos sectores y algunas organizaciones, no en todos los sectores. Como también la palabra indio, por ejemplo, últimamente está pasando que hay gente de los pueblos que están queriendo usar nuevamente la palabra indio porque dicen, como indio me conquistaron y como indio nos vamos a liberar. Esa es el futuro Pachacuti que se habla en Perú, que se habla en Bolivia, ¿no? que es el cambio, el nuevo cambio, el nuevo orden que va a venir. Están tomando nuevamente la palabra indio para utilizarla como fuerza y decir, como indio me conquistaron, como indio nos vamos a liberar. Pero en realidad, en el fondo, son muy pocos los que están adhiriendo a esta línea de cómo querer autoidentificarse, pero bueno, siempre es respetable como cada organización y cada comunidad y cada pueblo quiera autoidentificarse y quiera hacer su lucha y llevar adelante el mostrar esto que ha sido, y que muchos historiadores decimos que ha sido un genocidio desde la época de la conquista. Perdón. Bueno, llegamos a pueblo originario y decimos que el pueblo originario, y lo definimos como esa población asentada con anterioridad a la conquista que se encuentra dentro de un estado, pero que posee su propia historia, sus propios usos, sus propias costumbres, hasta sus propios idiomas. Recién yo le hablé en la lengua huarpe milcayat. Entonces, desde acá, desde esta palabra que si bien no es una sola palabra, sino que es una oración, pueblo originario es una oración, es a la que estamos llegando últimamente, y ya vamos a ver más o menos de dónde surge esto de pueblos originarios. Y nos lleva a una cuestión de que las culturas originarias están planteándose desde ese lugar, desde decirse somos un pueblo originario, somos un pueblo que estamos en un territorio asentados desde hace muchos años, y si bien hemos sido reducidos, estaremos en este sector hoy, pero todo este territorio, toda América pertenecía a los pueblos preexistentes a la conquista y a la llegada del español. Entonces, revalorizar a través de su cultura, de sus idiomas y de sus formas de vida, a través de este término que sería pueblos originarios. ¿Qué es lo importante que se entiende acá y que los que adhieren a esto de pueblos originarios, a este término, a esta oración, ¿no? Los que adhieren es porque están hablando de que la ocupación del espacio que ellos tuvieron antes y que tienen hoy, esa ocupación es una ocupación con un sentimiento y con una vida propia. O sea, cómo ven al espacio los pueblos originarios, y lo ven como parte de ellos, ¿sí? No se ve como algo separado, como un territorio separado, sino que es parte del sentir, es parte de la cosmovisión y es parte de la vida propia de los pueblos originarios, el espacio geográfico, tanto sea territorial, tanto sea la tierra como sea la biodiversidad, y como es la tierra y como es el aire. Los pueblos originarios en este sentido, por eso quieren llamarse pueblos originarios, ven a ese espacio desde esa lógica, ¿no? Desde una lógica
socioespacial. Y ahí es donde particularmente adoptan el término originario, porque se refiere a un grupo de personas que pueblan ese lugar, como dije recién, antes de la conquista de Occidente, y esa particularidad de este concepto se constituye en algo no etnocéntrico. Eso es lo que se está proponiendo, que esto no es etnocéntrico, sino que más bien es mucho más amplio, y que al estar en este lugar, no solamente se dice que el pueblo originario es solamente de aquí de América. Pueblos originarios hay en todo el mundo. Pueblos originarios hay en la India, pueblos originarios hay en México, pueblos originarios hay en Rusia, pueblos originarios hay en Estados Unidos, pueblos originarios hay en toda Europa. Entonces, con este concepto, últimamente aquí en América, se está utilizando y lo están revalorizando porque no aceptan que se haga ese reduccionismo y que solamente pueblos originarios sean nada más que aquí en el territorio de América. Perdón. Bueno, acá, ¿cuál es el aporte que se hace con este tema de llamar, de autoidentificarse, de autonombrarse como pueblos originarios? Si bien, como dije recién, no son todas las culturas, no son todos los pueblos, pero sí son su mayoría, y muchas de las organizaciones están apoyando este término, ¿no? Y apuntan con este término, con este aporte de decir, tenemos que llamarnos pueblos originarios, a cambiar una realidad que es la identidad ancestral y la segregación propia de esa triada que los pueblos originarios están viendo, que sería sociedad, cultura, civilización. Recordemos que en nuestro territorio, aquí en Argentina, y en toda América, por supuesto, el trato hacia los pueblos originarios no fue un trato bueno, siempre fue discriminador, siempre fue xenofóbico. Entonces, recordemos este importante prócer que tenemos, que escribió Civilización y Barbarie, por eso la triada de civilización, el tema de la cultura, al unir pueblo originario y al permitir esta frase, ¿no? Pueblo originario, esta conjunción de esta triada, sociedad, cultura y civilización, los pueblos originarios se sienten mucho más identificados porque son una sociedad, tienen su propia cultura y tienen su propia civilización. Y esto está reconocido, como dijimos anteriormente, en el convenio 169, donde la OIT reconoce la diversidad cultural, reconoce inclusive hasta las propias lenguas originarias aquí en América, y también el acervo cultural que trae todo el pueblo en cuestión, ¿no? De esta manera, entonces, nos lleva a hacer una nueva resignificación de todos estos términos, ¿no? Indio, indígena, aborigen, pueblo originario. Y la propuesta que se lleva adelante cuando hablamos de pueblo originario es una propuesta que tiende a fortalecer, ¿sí? A los pueblos originarios, y es una propuesta ontológica, gnoseológica y epistemológica, en la cual, ¿sí?, se devuelvan las condiciones de vida actual y la complementación con una propuesta no solo desde lo no occidental, sino también de lo occidental. Entonces, de esta manera, no va a haber una división como siempre hubo, aquellos o estos, ¿sí? Los indígenas, los blancos. En este caso, lo que se busca, y con este término, ¿no?, con esta oración que es pueblos originarios, lo que se busca es unir, ¿sí?, a América con el resto del mundo. En este sentido, como dije hace un rato, el tema de
que haya pueblos originarios en África, que haya pueblos originarios en Europa, que haya pueblos originarios en Europa del Este, que haya pueblos originarios aquí en América, está demostrando que los pueblos originarios de aquí de América no son los únicos, no son los segregados únicamente, y no se sienten solos, ¿sí? En este sentido, esta palabra, este término, esta oración, como dije, pueblos originarios, muchos de las organizaciones actuales están adhiriendo a este nuevo término que ha surgido en este sentido, ¿no? En no sentirse segregados, en no sentirse separados, en no sentirse como que únicamente los pueblos originarios son de América, sino que hay pueblos originarios en todo nuestro planeta y hermoso planeta Tierra. Ahora bien, la dicotomía, o sea, el tema indígena, el tema pueblos originarios, porque como dije recién, el tema indígena está bien aceptado, está bien dicho, y está reconocido por la OIT, y cuando hay que entrar en algún debate del derecho, hay que posicionarse en ese término, ¿no? en el término indígena, porque es lo que reconoce la OIT y es lo que está reconocido a nivel mundial, y todos los estados del mundo y de aquí de América han adherido a la declaratoria de la OIT y al convenio 169. Al adherir ahí, la palabra indígena está bien usada y está bien aceptada. Pero ahora bien, los propios pueblos y en su devenir histórico y en toda esta lucha que han tenido y que siguen teniendo de discriminaciones, de racismo, y de que me nombran así por este motivo, porque algunos dicen me nombran indio, y recordamos también, si me nombran indio, recordamos que nos decían portate bien, no te portes mal como un indio, eso era muy usado, entonces esa connotación se siente despectiva, los pueblos lo han sentido despectivo, incluso en las escuelas. Tenemos gente de las comunidades que ya son los ancianos de las comunidades, donde en las escuelas primarias que les tocó estar, les decían de esa manera: portate bien, no te portes como indio, o no te portes como un aborigen, o no seas indígena. También asocian lo indígena con lo indigente, muchos pueblos. Entonces, como para llevar un poco más de luz a esto y entender en el proceso en que están las organizaciones, en el proceso en que están los pueblos originarios, hay que entender esto de cómo se han ido sintiendo y de cómo la sociedad también los ha ido tratando a través del tiempo. Entonces, indígenas o pueblos originarios, acá yo puse que es una reforma conceptual, habría que seguir estudiándola y a ver hasta dónde va, porque esto es muy reciente. Y cuando digo reciente, no estoy hablando de ayer o de antes de ayer, estoy hablando de años, ¿no? Entonces, les pongo acá para ver lo etimológico, ¿no? Lo etimológico de inde es del país y geno es de originario. O sea, si decimos que un indígena, si decimos el término indígena, sería que es una persona originaria del país en el cual está viviendo. Ahora bien, los pueblos originarios son preexistentes al Estado, entonces no se sienten contenidos dentro de este término porque no eran un país, ¿sí? Sino que eran naciones, ¿sí? Así como en Canadá, los pueblos originarios de Canadá se hacen llamar y se autorreconocen como las primeras naciones, aquí también tenemos muchos que se hacen y se autorreconocen como naciones, por ejemplo, la nación mapuche y otros pueblos que también se autodefinen como naciones, ¿no? Entonces, en el tema de indígena,
esto surge, para ver un poquito así rápido también, y estoy tratando de ver ahora cómo estamos, ya casi me quedan 15 minutitos o menos. Para llevarlo rápidamente, históricamente, el término indígena surge desde la llegada del español y de cómo iba a nombrarlos, aparte de después llamarlos indios, ¿sí? El concepto y la palabra comienza a ser usada por los primeros españoles, mensajeros, y por los primeros cronistas españoles le empiezan a poner la palabra indígena como para nombrar al otro diferente, ¿no? Al diferente culturalmente y al que hablaba diferente, ¿no? Entonces, el usar esta palabra indígena, como dije recién, ¿qué nos está diciendo? Que los pueblos originarios no, y la sociedad en su conjunto, no utilizan normalmente la definición etimológica de la palabra, sino que la palabra le hace una resignificación y le da un sentido propio a esa palabra, y no en un sentido etimológico como es el que tiene en este caso cuando decimos indígena, originario de este país. Ahora bien, el tema de pueblo originario, y para hacerlo ahora cortito y ya ir terminando, el tema de pueblo originario realmente surge allá por los años 90, ¿sí? En donde, y esto da muy bien porque surge en el norte de América, surge en Canadá, se traslada también después a Estados Unidos, el tema de los pueblos originarios, surge en los años 20, ¿no? Ya entrado este siglo. Empieza a surgir y empieza a dar vuelta esta palabra de pueblo originario, los encuentros propios que comienzan a realizarse en Canadá, y en donde empiezan a decir, bueno, va a haber el reparto de territorios en Canadá por parte del gobierno canadiense, y comienzan a surgir este término de pueblo originario, si bien todavía es muy vago y todavía estamos en el proceso de estudio, ¿no? Los historiadores estamos en el proceso de estudio para ver bien desde cuándo y de dónde surge, pero sí queda claro que allá en los años 20, ¿sí? Cuando se produce la discusión esta en Canadá del tema de la propiedad de las tierras, ahí surge esto de los pueblos originarios, y hasta el día de hoy se va trayendo, que iba, que venía, que se usaba, que no se usaba, hasta que hoy ya un poquito más investigado y más entendido, se está llevando adelante esta oración que es pueblo originario. Pero ahora bien, nos encontramos en el día de hoy, nos encontramos con un desafío en el cual tenemos que tanto los propios de pueblo originario como la sociedad en su conjunto llegar a un buen entendimiento de cómo debemos nombrar a los pueblos. Entonces el gran desafío primero lo tienen el hacia adentro de las comunidades, el hacia adentro de las organizaciones, de cómo quieren autodefinirse. Van a tener que llegar a un consenso a nivel americano, desde el norte hasta el sur, ¿no? Desde el águila hasta el cóndor. Van a tener que llegar a un acuerdo de cómo quieren nombrarse, de cómo quieren autodefinirse, para que de esta manera el resto de la sociedad y los medios de comunicación, que son principalmente los que le ponen más fuerza, ¿no? A si es aborigen, si es indígena, si es indio. Hoy le están poniendo fuerza a lo indígena y al pueblo originario más que nada. Van a tener que llegar a un acuerdo, a un gran acuerdo de todos los pueblos para cómo quieren ellos autodefinirse. Esa sería como punto de cierre, pero como para agregar yo tendría que decir que cómo se autonombraban ellos antiguamente y antes de la conquista, cómo se llamaban y cómo se presentaban. Bueno, se presentaban como mayas,
se presentaban como huarpes, se presentaban como nahua, también de México, se presentaban como Cree, ahí en Canadá, como Sioux, también en Estados Unidos. O sea, se presentaban con el nombre del pueblo. Aquí no se presentaban en sus tiempos como pueblo originario, como indígena, como indio. Todos estos términos son términos castellanizados. Entonces, si nos vamos atrás en la historia, vamos a entender que lo más viable o lo más posible es decir que la persona es de tal pueblo, es del pueblo Coya, es del pueblo Quechua, es del pueblo Chicha, es del pueblo Omahuaca, del pueblo que ellos se autorreconozcan, y nombrarlo así directamente. Nosotros ya trabajando sobre estos temas de ver si incluso el término pueblo originario corresponde, o si lo indígena, que es lo establecido legalmente, en los últimos tiempos, en los últimos encuentros que se están teniendo y que se tuvieron primero presencialmente y que se siguen teniendo ahora virtualmente, se están presentando directamente desde el pueblo, de pertenencia. Así que diríamos que, como yo les dije al principio, pertenezco al pueblo huarpe. Si bien soy argentino, si bien soy mendocino, pero las raíces vienen de ese pueblo. Entonces así creo que sería lo más correcto nombrar. Entonces, si encontramos una persona que es de África y dice yo soy del pueblo Zulu, y le vamos a decir, bueno, usted es Zulu, será de África o de Sudáfrica o del lugar que sea, pero lo primero que nombra es su pueblo. Como así también pasaría aquí en América, en donde nos encontraríamos con alguien de Canadá y bueno, yo soy Cree, le va a decir, soy Cree de Canadá, o sea, soy del pueblo Cree, del pueblo originario de aquellos años, de Canadá. Como otro diría de México, soy del pueblo náhuatl. Otros dirían de Guatemala, soy maya. Y así es la tendencia actual en la cual se están autoidentificando las diferentes organizaciones, los integrantes de las diferentes organizaciones y también los integrantes de las diferentes comunidades. Por ejemplo, aquí en Mendoza se están presentando como huarpes, como collas, los que son collas que están viviendo en Mendoza, como quechua, los quechuas que están viviendo aquí en Mendoza, como mapuches, se están presentando también como guaraníes, quienes están viviendo aquí en Mendoza, y ya el tema de este debate de pueblo indígena o pueblo originario está llevándose más propiamente a autodefinirse a través de la palabra con el nombre originario de su propio pueblo. Bueno, y acá les presento así rápidamente un par de fotos. Esto es el Parque General San Martín, de aquí de Mendoza. Como lo dice ahí, es la entrada al parque, estos son los portones de ingreso. Y dentro del Parque General San Martín encontramos lo que teníamos con el nombre de Parque Aborigen. Durante muchos años tuvo ese nombre de Parque Aborigen. Y se colocó este símbolo de un cacique sentado en el monolito, en el monumento que vemos allí. En el 2017, por iniciativa de las organizaciones de aquí de Mendoza, que nuclea, por ejemplo, la organización Martina Chapanay nuclea a pueblos collas, a pueblos huarpes, a pueblos quechuas, a pueblos guaraníes que viven aquí en Mendoza, y comenzaron un debate interno de cómo aceptar o no este término de aborigen y qué utilización le daban a este espacio que se llama Parque Aborigen dentro del Parque General San Martín. Y es así que en el 2017 se presenta un proyecto a la provincia de Mendoza, a la Dirección de Ambiente, para llevar adelante el cambio de este nombre, de este espacio en donde nos encontramos con mucha flora autóctona de aquí de la provincia de Mendoza,
en donde esta organización le solicita al gobierno y le presenta un escrito y una fundamentación del por qué querían cambiar estos términos y este nombre del parque aborigen a el nuevo nombre de Parque de los Pueblos Originarios. Esto se produce en agosto del 2017, se lleva adelante un acto en donde están todas las comunidades de Mendoza presentes, la organización Martín Chapanay presente, y mucha gente también que trabaja y que adhiere a estos términos y que trabaja con la comunidad. También estaba la comunidad científica, por supuesto, detrás de todo esto, y el gobierno provincial logra el entendimiento y acepta el pedido de cambiar el nombre de Parque Aborigen por el nombre de Pueblos Originarios. Esto se produjo en el 2017 y, como les dije, fue una fiesta, y hoy día el Parque de los Pueblos Originarios es un lugar y un centro en donde se muestra la cultura de los pueblos que hoy habitan la provincia de Mendoza, no solamente el pueblo huarpe, sino también el resto de los pueblos que han migrado aquí a la provincia de Mendoza, que son pueblos preexistentes a la conquista. Bueno, y con esto ya terminaría esta charlita, esta introducción. Y bueno, quería agradecer principalmente a quienes organizan, ¿no? A SAEC, a la Universidad de Rosario, a Olga, a Viviana, a Darío, que llevan adelante estos encuentros y que realmente son sumamente enriquecedores, sumamente esclarecedores para que tengamos un entendimiento de que el norte y el sur somos una misma cosa, tenemos muchas cosas por igual, tenemos muchos problemas iguales, tenemos las mismas nieves, tenemos los mismos fríos. Recién decía Darío que hace mucho frío allá. Aquí en Mendoza hubo una nevada tremenda y ha nevado acá cerquita de la provincia, así que el domingo estuvo todo blanco, y hoy que se ha despejado, mucho frío, pero también se ve la montaña con mucha nieve, mucha nieve. Pero igualmente nos estamos necesitando mucha más nieve para tener más agua para el verano. Así que bueno, agradecer a SAEC, Olga, a Viviana, a la Universidad de Rosario. Darío, muchas gracias. Mutuani, en la palabra de la lengua milcayat, agradecerles, gracias por darnos la posibilidad de este espacio y de, bueno, mostrar un poquito lo que estamos haciendo con respecto a cómo las comunidades, las organizaciones y la gente quiere autoidentificarse, más allá de esto de que hoy está fuertemente el tema de llamar los pueblos originarios. Muchas gracias. La verdad que hermosa exposición, más que significativa y muy bien ilustrada. La verdad, Rubén, te agradecemos muchísimo, quedó muy claro y todo el recorrido que hiciste nos trae más luz todavía sobre las denominaciones. Queremos comentarte que tenemos en el auditorio mucha gente y que esta gente procede de las localidades de Rosario, Santa Fe, Arroyo Seco, Esperanza, Sunchales, Villa Gobernador Galvez, Villa Constitución, Cañada de Gómez, esto de la provincia de Santa Fe. Más allá de la provincia de Santa Fe, tenemos amigos que están con nosotros desde Chajarí, Entre Ríos, desde Clorinda, Formosa, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenemos muchos participantes de la provincia y la ciudad de Mendoza, que te agradecemos que nos hayas vinculado con esta gente para que también conozca el programa y para que también se sume. Así que, bueno, hermosa la exposición. Olga, ¿estás por allí que hoy todavía no te vimos? Está en sala, pero bueno. Acá está. Bárbaro. Bueno, primero pedir disculpas por la demora, a veces estas cosas ocurren, y agradecer. Un comentario que me interesaría hacer, Rubén, y que creo que es una cuestión de que ustedes, desde el lugar de pueblos originarios, aborígenes, indígenas, tendrán que determinar estas cuestiones que hacen a sus nominaciones,
como tiene que ocurrir. Y además creo que esta noción de buscar un nombre común para poder designar tiene que ver con los colectivos de identificación. Es decir, si estuviéramos todos en un gran grupo y estuviéramos de determinadas etnias o razas o como quisiéramos marcarle, y hubiera indígenas, aborígenes que nos acompañaran, un solo colectivo de identificación sería viable para que todos estuviéramos antes de la enunciación de quién es cada uno, digamos, me parece que facilitaría. Obvio que la noción de saber de dónde uno viene es fantástico y ustedes lo tienen mucho más claro que nosotros, sin lugar a dudas. Digo desde el punto de vista de lo cultural, ¿no? Pero bueno, nada, agradecerte porque ha sido clarísimo. Para nosotros es un lujo tenerte, Rubén, en tus explicaciones, sino también porque acerca a un público que generalmente no está tan cercano a este tipo de problemáticas. Un trabajo epistemológico desde la perspectiva antropológica y sociológica de quiénes son en las comunidades en las que viven. Digo, hablo de comunidades teniendo en cuenta lo que ustedes tienen en noción de comunidades, si no hablaríamos de sociedad en su conjunto, y hay 2 o 3 datos que marcaste en tu exposición que tienen que ver con que el público que nos acompaña en nuestro hogar es de su expertise, que tiene que ver, nosotros fuimos primero nación antes que el Estado estuviera constituido. Esa frase marca todo un recorrido desde el punto de vista de la historia y la sociología en nuestro país, que debe ser escuchada, ¿no? Otra vez, debe ser por lo menos puesta en valor desde esa perspectiva. Ser nación no es lo mismo que ser Estado. Y esto es muy importante, creo que ha sido clarísimo esto. Y quiero comentarte que esta fue una discusión que nosotros tuvimos con la gente de la embajada, Vivi puntualmente, digo Vivi puntualmente porque nosotros cuando hacemos las reuniones trabajamos mucho de estas cosas, y tuvimos un gran, entrecomilladamente, ida y vuelta, iba a decir palabra tiroteo, pero no la voy a mencionar. Digo, en un ida y vuelta, digamos, desde la perspectiva de lo que la embajada determina desde el punto de vista de Estado, que son estas denominaciones. Y casualmente se entrecorta un poquito el audio de Olga. Y entonces tuvimos que... Se le entrecorta un poco, Olga. Ustedes pudieran decir... Así que bueno, esta era la idea. Gracias. Sí, sí, muchas gracias porque, como dice Olga, cuando organizábamos la conmemoración del 21 de junio, que la hicimos el día 22, porque el 21 fue un día feriado, tanto acá como en Canadá, teníamos ese gran interrogante acerca de las denominaciones. Y fue así como dice Olga, en tiroteo con la gente de la embajada para ver, bueno, cómo denominábamos en el titular de la jornada, cómo los podíamos llamar sin ofender, sin generar un daño, porque para nada, la idea era incluir, pero bueno, no nos resultaba fácil. Así que tu charla, Rubén, nos ha abierto el panorama, nos has dado toda la información necesaria como para saber mejor cómo nombrarlos, cómo denominarlos. Bueno, linda gente, hemos finalizado una nueva charla, una nueva jornada. Olga, recién se te entrecortaba el audio. Queremos probar a ver si ahora podés darnos el saludito ¿Ahora se final. escucha bien? Sí, sí, sí. A ver, ¿ahora se escucha bien? Sí, Sí, ahora se escucha corta, bien. te aviso. Sí, sí, adelante. ¿Escuchan bien? Bueno, perfecto. Bárbaro. Bueno, primero a todo el auditorio, gracias. Hoy hemos sido 52. La verdad, somos fantásticos. Cada vez somos más. Comentarles una cosa que creo que también es importante. Hoy van a recibir todos los que están inscritos en nuestro programa un link nuevo para la actividad del jueves. El jueves la embajada los invita a todos,
nuestro vicerrector tendrá una invitación especial que genera la embajada desde el punto de vista del National Film Board, con una serie de cuestiones que quiere homenajearnos ellos a nosotros, cosa que a nosotros nos gratifica enormemente. Entonces van a recibir ustedes un mail con el link donde deben inscribirse como hacen para nuestro programa, pero para esta actividad. Es decir, que el jueves tenemos otro espacio. Les comento esto porque, como hacemos siempre y como los tenemos mal acostumbrados, porque esto es así, van a recibir ustedes el mail con toda la información para que no tengan ningún inconveniente, y les pedimos encarecidamente que se inscriban, porque esto no depende de nosotros, esto no depende de nuestra hospedadora Lujito, que tenemos Sofi, que hace malabares y hace ingresar a cualquiera en cualquier momento cuando le pasa algo, o a Darío, que amablemente ese espacio, más allá de ser nuestra autoridad maravilloso que nos acompaña siempre. Entonces, tengan en cuenta que van a recibir esa invitación tiene que ver con lo que la embajada quiere hacer con el Día de Canadá. Estamos atendidos por ellos, cosa Perfecto. que es fantástica, digamos, que se ocupen ellos alguna vez de hacernos un chiste para que nosotros no estemos pendientes de que se nos caiga algo. Así que será problema de ellos como corresponde. Así que agradecidísima, como siempre, un lujo tenerlos, un lujo ver el chat y todas estas cuestiones que nosotros nos hacen tan bien. De mucho trabajo lo coloco a Darío también, y la coloco a Sofi, porque hay que estar en estas cuestiones, hay que estar en el armado, hay que estar en las cuestiones pendientes, pero lo hacemos con el mayor de los gustos, porque creo que ha sido un programa que efectivamente a la Universidad Nacional de Rosario le ha dado un espacio efectivamente internacional, pero de capacitación en cada una de estas charlas. Y creo que, bueno, nuestro vicerrector es un anfitrión de lujo. Así que gracias a todos, gracias Rubén, clarito, y gracias por la predisposición, porque uno llama a Rubén y Rubén está allí rápidamente. Esta era la idea, ¿no? Que ustedes sepan que hay tanta gente explicando estas cuestiones en el norte como con nosotros. Exacto. Gracias. Gracias, Olga. Quedó una pregunta que no la había visto a tiempo en el chat, que se la formulamos rápidamente a Rubén, preguntando si la lengua huarpe ya es considerada idioma oficial en Mendoza. No. En Cuyo la lengua huarpe tiene dos variantes, uno en San Juan que es el Ayentiac y aquí en Mendoza que es el Milcayac. Es una lengua que estuvo mucho tiempo perdida, quedaron muy pocos hablantes porque, bueno, sabemos que no solo aquí en Mendoza, sino en todo el territorio y en toda América, por la cuestión de la conquista, estaba prohibido hablar las lenguas originarias. Pero bueno, se hizo un rescate a través de trabajos arqueológicos y de trabajos de investigación histórica. Encontramos en Perú también, en la biblioteca, en el Archivo Histórico del Perú, se encontró un confesionario en donde estaban muchas de las palabras en castellano y en huarpe para poder evangelizar los huarpes aquí en la zona. Y a través de ese confesionario se ha ido rescatando, y como sabemos que las lenguas son dinámicas y van cambiando día a día, y en cada lugar tenemos los diferentes modismos de cómo hablamos, la lengua huarpe está actualmente en rescate y se está trabajando en rescatar completamente la lengua. Todavía no es idioma oficial aquí en Mendoza, y no lo va a ser por mucho tiempo, porque se está en el proceso de rescatar la lengua. Estamos revitalizando la lengua. En el año 2016 o 17, no, en el 19, perdón, se hizo un encuentro en Córdoba, en donde se hacía un encuentro de
de las lenguas originarias de todo el territorio de Argentina, en donde se fueron presentando las lenguas que están revitalizándose, las lenguas que sí han quedado fuertemente, como por ejemplo la lengua quechua, que es la lengua, fue una lengua utilizada por el conocido como Imperio Incaico para, es como, yo le digo que es como el inglés, ¿no? El inglés que se habla en todos lados, bueno, el quechua en su momento, con la conquista también se empezó a hablar en todo lo que es el territorio, en todo lo que es el camino, el Capañán, ¿no? Todo este lugar donde dominó lo que se conoce como Imperio Incaico. Así que no está, la pregunta para responderle sería que no está oficializada, pero sí está en el proceso de rescate y de revitalización. Y aprovechar el espacio también para mandarle a los hermanos de Canadá nuestro acompañamiento en todo esto que han ido encontrando, y que las soluciones no es la violencia, como se ha estado viendo en los medios, sino que las soluciones pasan por otro lado, ¿no? La violencia lleva más violencia. Entonces, decirle a los hermanos allá en Canadá que si bien el sufrimiento lo han vivido hasta entrado el siglo XX, en todo el territorio de América se ha sufrido lo mismo, así que lo importante es darle el espacio que corresponde a todos estos chicos que se han encontrado y que seguro se seguirán encontrando en su espacio originario y sus enterratorios originarios que lleven adelante los hermanos de Canadá. Así que bueno, darles desde este espacio, gracias a SAEC, ¿no? Darle también muchas gracias. Acompañamiento a los hermanos de Canadá. Sí, desde ya, muchísimas gracias. Siempre en la medida que vamos organizando estas actividades y sabiendo que íbamos a tocar un tema que era altamente sensible, siempre nos propusimos que lo mejor es pensar en la reconciliación de los pueblos, porque fueron atropellos, abusos, cosas aberrantes que han ocurrido y que se están justamente, bueno, actualmente se están descubriendo. Bueno, a todos, a vos, Rubén, especialmente agradecerte por tan hermosa charla. En el chat hay, bueno, mensajes maravillosos. La verdad que hemos pasado una tarde hermosa. Te agradecemos muchísimo y te convocaremos porque nos tendrás que seguir comentando, entre otros temas, a ver quién había guiado a San Martín, si era verdaderamente un vaqueano. Recordás que ese tema lo habíamos dejado con Olga pendiente y queda pendiente para una próxima charla. Bueno, decirles a todos, como dijo Olga, recuerden que van a recibir un mail con las indicaciones para los grandes festejos del 1 de julio, que es pasado mañana, que es el Día de Canadá. Los invitamos a todos a participar. En esa ocasión, tanto el vicerrectorado, ASAEC, formamos parte de una gran coorganización. Es decir, no vamos a ser nosotros los anfitriones, vamos a estar en el auditorio como todos. Y por eso les pedimos que ese día, cuando nos saludemos en el chat, digamos que somos de ASAEC. Así nos vamos identificando y nos vamos reconociendo. En el mail también les diremos que como es una de las actividades que se acreditan para la emisión del certificado, les vamos a dar las indicaciones de que pasen por el formulario de asistencia, así queda registrado que el 1 de julio, aunque no fuera una actividad exclusiva de ASAEC y UNR, es una actividad que cuenta para esa certificación. Bueno, y sin más, pedirle a nuestro vicerrector, que nos dé las palabritas de cierre de la jornada. Adelante, Darío. Gracias, Vivi. Rubén, pasa lo que nos pasa tantas veces, ¿no? Yo creo que todo lo que estamos en el auditorio tendríamos ganas de que siguieras charlando, que nos siguieras explicando. Una charla maravillosa. Voy a cometer una imprudencia pública y me gustaría que, si me equivoco, Rubén, me corrijas. Pero yo también te quiero decir, corregime si está mal, mutuane a vos, porque realmente fantástico lo que vivimos hoy, como cada jornada. Pero bueno, yo lo dije de entrada también, ¿no? Estas son
enseñanzas que vamos tomando, aquellos que no conocemos mucho de los temas que hemos tratado, y la verdad que estas jornadas nos han enriquecido de una manera espectacular. Y por supuesto ese frío tuyo en Mendoza con las nevadas y demás, son bastante más lindos que los nuestros. Dejemos de lado las bellezas que tiene esa provincia, la pulcritud que tiene esa ciudad. Yo soy un fanático de Mendoza las veces que he podido ir, porque realmente me gusta mucho. Por cuestiones de trabajo, fundamentalmente en lo de la facultad, he tenido oportunidad de estar varias veces y tantas veces como estuve. Entre tantas cosas me gustaba por ahí cuando terminaba la jornada volver caminando al hotel y disfrutar de tantas cosas que ustedes nos ofrecen. Yo sé que en el auditorio todos están pensando en el buen vino, eso no lo descarto, eso queda muy claro. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Nos veremos este día jueves, en esta jornada de festejo, el cual compartiremos. Vos sabés, ya sos parte del auditorio, Rubén, que yo para terminar la jornada siempre les agradezco mucho a Sofi, a Olga y a Vivi por lo que hacemos. Y el saludo tradicional es sencillo. Sofi, Olga, Vivi, nos vamos. Cuidémonos mucho, que es importante. Infinitas gracias, mutuane, mutuane, para vos, Rubén. Nos vemos el jueves. Un beso.